poder presentárselos. Les platico que Gerardo Mendívil es maestro en investigación y desarrollo de la educación, uruguayo y reside en México desde hace más de 2 décadas. Profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas, Montevideo, Uruguay, titulado en la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana en el Distrito Federal, candidato a doctor en Educación por la Universidad La Salle, participó en cursos de la Universidad de Barcelona, Universidad del País Vasco, San Sebastián, así como en el Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosaguas, Madrid. Desempeñó cargos directivos en instituciones educativas de nivel medio superior, tanto en Uruguay como en México. Ha participado en congresos tanto en Argentina como Cuba, España, Guatemala, México y Uruguay. Autor de varios libros como La educación familiar y sus desafíos, La persona y sus desafíos, El mundo actual y sus desafíos, entre otros. Participa en programas de radio y televisión que abordan problemas de actualidad, así como da conferencias invitado en congresos organizados por grupos de organizaciones empresariales. Ponente en eventos organizados por Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, Sociedad Mexicana de Pediatría y Academia Mexicana de Pediatría y Amnistía Internacional. Así es que es un gusto tenerlo aquí con nosotros esta noche y quiero pedirles por favor un gran aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Estoy muy agradecido por la invitación para estar el día de hoy. Y a partir de este momento hago irresponsables a quienes me invitaron de lo que hice libre. Es decir, a partir de este momento el responsable es un servidor. Esto en el entendido de que en educación no hay unanimidades. Si ustedes hubieran invitado a otra conferencista o a otro conferencista, es muy posible que dijeran cosas muy diferentes. Entonces, en ese sentido, yo les pediría que ustedes critiquen todo lo que se diga, duden en todo lo que se diga. No me crean. Es simplemente un grupo de ¿Qué tal? si siempre me impone hablar de este grupo de padres y maestros, hoy me impone más a ver a la señora Copera. Tuve el gusto que me invitara hace unos cuantos años de aquí, que compartimos un trabajo que hace ya muchos años, y créanme que me da bastante vergüenza hablar frente a ellos. Pero lo intentaremos y espero que sepa disimular, doctora, los errores que puede cometer. Vamos a dividir esta plática en 4 momentos. Un primer momento donde voy a tratar de ver cuáles son algunos de los aportes más importantes desde el punto de vista de la doctora Montessori a la educación hoy día. Es decir, la vigencia de la doctora Montessori. Y en este sentido soy un atrevido, porque yo no tengo formación académica. Así que a veces los colegios pueden traer gente que está formada en Montessori, entonces para ellos es lo máximo. No es mi caso. Conozco, he leído, he trabajado en escuelas que trabajan con la propuesta Montessori, pero yo no soy especialista en esto. Como siempre me defino, soy un amigo crítico de la propuesta de la doctora. Entonces esa primera parte va a ser pasar lista a unos pocos aportes que me parecen esenciales de la doctora y que mantienen su vigencia. Una segunda parte va a ser reflexionar sobre algunos de los problemas del mundo actual para la educación. Ahora les aclaro, cuando hablo de problemas no significa que considere que todo el mundo de hoy presenta aspectos negativos para la educación. No. La educación de hoy presenta cosas maravillosas. Un ejemplo, Germán Dehesa decía hace muchos años: yo nací antes que se inventara la sexualidad, porque ni en casa ni en la escuela nunca me hablaron de eso. Sus hijos son más legales de esto. Tienen información, saben defender su cuerpo, tienen concepto de dignidad, no consideran que sea algo sucio o pecaminoso. La seguridad de sus hijos. A veces uno ve niños de 7, 8, 9 años, más chiquitos, veía ahora cuando llegamos acá, con una seguridad, hablando frente a los adultos, que uno lo hubiera querido para sus 40 años. Y estos postulados tienen los 7, los 8, los 6, los 5. Desarrollo de la tecnología. Muchos de nosotros todavía somos de generaciones donde la educación era saque un cuaderno, escriba lo que voy a repetir, con lo cual hay muchísimas cosas buenas en educación. No voy a hablar de ellas.
viento a favor que tenemos. Voy a hablar de las otras que me preocupan, que es lo que creo que es el viento en contra, lo que nos está complicando el fenómeno de erosión. Ese sería el segundo momento. El tercer momento, también muy breve, es algunas propuestas de criterios, no de soluciones mismo que no tengo, pero sí algunos criterios que me parece que ayudan a navegar en estos tiempos maravillosos y complicados. Y por último, el cuarto momento sería si hay preguntas, si hay dudas y por supuesto si hubiera desacuerdos, para que esto se ponga bueno en la última parte. Vamos a tratar de ser concretos, no piensen, 4 partes, vamos a ir de acá a las 12. No, me comprometo. Con esto de que le decía que no soy Montessori, bueno, voy a correr el riesgo de querer venderle hielo a los esquimales. Ustedes que sí saben de Montessori. Dice la doctora, para educar al niño de manera distinta, para salvarlo de los conflictos que ponen en peligro su vida psíquica, es necesario, en primer lugar, un paso fundamental, esencialísimo, del cual depende todo el éxito, y es el de modificar a la adulto. O sea que el centro de la propuesta de la doctora, uno de los centros por lo menos, no eran los niños. Somos los adultos que estamos con ellos. Y yo no sé si la doctora tenía el don de la profecía, pero yo creo que ella pensó que nosotros íbamos a ser un poco duros de entendimiento. Porque fíjense la frase, nos dice, es necesario. Es necesario, dice ahí la doctora. Por si no nos queda claro, en primer lugar, todavía no nos quedó claro un paso fundamental. No llegamos a entenderlo, esencialísimo. Y por las dudas, ya para los muy rezagados, del cual depende todo el éxito. O sea que lo subraya, lo vuelve a subrayar, pone énfasis, como diciendo, miren, acá está el centro. De tal manera que no tendremos mucho tiempo de detenernos en esto. Pero me parece que es una gran tarea para papás que mandan a sus hijos a una escuela Montessori y dicen, ¿qué estamos haciendo nosotros? Con nosotros, para estar a la altura de poder acompañar a nuestros hijos. Y para no pasar la factura solamente ustedes como papás, la misma pregunta es para los guías o para los maestros. ¿Qué estamos haciendo los guías? ¿Estamos haciendo los maestros para estar a la altura de estas criaturas que queremos acompañar a nuestros hijos? Creo que la doctora Montessori se ha transformado en un clásico de la educación. El clásico de la educación, recuerden que el clásico es aquel que supera dos dimensiones, el tiempo y el espacio. Y entonces nosotros decimos que los Beatles son clásicos porque han pasado muchos años y los seguimos escuchando. Y se escuchan en muy distintos países, o sea que le ganaron al tiempo y a la geografía. Me parece que la doctora Montessori sucedió lo mismo. Hace 100 años de su propuesta y sigue vigente. Y está vigente en muy distintos países, con muy distintos entornos, con muy distintos niveles socioeconómicos y muy distintos regímenes políticos. En el centro de su propuesta me parece que está la persona, y una persona que es muy importante que pueda reconocer, de acuerdo a la propuesta, cuál es su misión de vida. ¿A qué vino? Y esta misión la podemos dividir en proyecto de vida, en vocación, en ser una buena persona. ¿Cómo ir descubriendo esa misión y cómo ayudar a los niños a construir su misión de vida? Al mismo tiempo que las personas, que estos niños que están creciendo, sean personas creíbles, que sea posible confiar en ellos. Y vaya que esto va contra corriente. Recuerden que vivimos en una sociedad donde hoy hay un gran descrédito frente a muchas actividades y frente a muchas instituciones. En la comida, por cierto, hablamos un poco de eso, ¿verdad? De tal manera que el hecho de que sean personas creíbles sería una prioridad de la doctora. Personas comprometidas consigo mismas y que forman parte del ambiente preparado. Así que cuando hablamos de ambiente preparado, no solo nos referimos a elementos físicos o objetos,
sino también a la persona. La persona forma parte de ese ambiente preparado que interactúa con el niño. Esto es muy importante. Personas que cuidan de sí mismas, tanto niñas como niños, tanto mamás como papás. Y acá subrayo lo de papás. Muchas veces hablamos de que hay que cuidar a los niños, pero el que cuida a los niños tiene que cuidar de sí mismo. Si no cuida de sí mismo o de sí misma, termina compartiendo sus miserias, porque no se preocupó en enriquecerse personalmente. Entonces, en este sentido hay un gran énfasis en el cuidado de uno mismo. Y hoy día que está tan de moda, es tan importante, ¿no? Que es hacer pilates para mantenernos más o menos físicamente bien. Da la impresión de que también hay que hacer pilates para las virtudes. Hay que hacer pilates con los varones. Porque si no, podemos llegar a ser muy musculosos, muy guapos, muy bonitas, eternamente jóvenes, pero sin carnita para la vida, lo cual sería un desperdicio. Al mismo tiempo, qué lindo esto, mantener y defender la capacidad de asombro. Cuando pasa el tiempo, uno corre el riesgo de burocratizar su vida. Y en la propuesta Montessori está la invitación de que no nos dejemos burocratizar la vida, de que defendamos la capacidad de asombro. Ahora estábamos llegando y había dos niñas que querían presumir frente a sus papás y que venían con sus papás, presumir su escuela y su patio y el lugar donde juegan. Y yo acá hago esto. Son ojos que están ahora sí que como de estreno en la vida. Y uno merece acompañarlos a la misma altura. Por eso Janusz Korczak, un famoso pedagogo, tristemente asesinado por los nazis en la Segunda Guerra, Korczak decía que los adultos tenemos que quitarnos la telaraña de la rutina de nuestra mirada para poder acompañar a los niños. Si eso no sucede, aquellos niños se quedan sin respuestas. Por eso, ustedes muchas veces se preguntarán, pero ¿cuántos por qué caben en 24 horas de un niño? ¿Por qué no se caen las estrellas? ¿Y por qué hace tanto frío? ¿Por qué llueve tanto? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Verdad? Y a veces a uno lo puede cansar. Estamos de acuerdo que lo puede cansar. Pero tenemos que encontrar una estrategia lúcida para poder formar. Al mismo tiempo de esto, expresar sentimiento de gratitud. Qué importante que la persona sea agradecida. Qué importante que la persona sepa valorar lo que tiene. Esto se educa, esto se transmite. Había un poeta, José Bergamín, español, que vivió muchos años en México, que decía que el maestro no enseña, el maestro contagia. Yo paso esto a los padres. Los papás no enseñan, los papás contagian. Contagian su ánimo, contagian su curiosidad, contagian su amor a la vida. Por eso, claro, el inspector dice que lo único que no le puede faltar a los niños es amor a la vida. Esto se contagia. Y cuando falta sentimiento de gratitud, las cosas se complican. Porque entonces el niño comienza a considerar que nada de lo que se le ofrece está a la altura de sus expectativas. Y se transforman en grandes demandantes. Los españoles vienen llamando ya hace muchos años el pequeño dictador. Aquel que tiene entre 13 y 17 años, que no pide las cosas, las exige. Amenaza a los padres. Los padres se transforman en los proveedores de sus hijos. Agua con esto. Agua con esto. Y nos han alertado ya hace muchos años. Y en este sentido, les voy a pedir un favor. Miren, tengo una gran ventaja que no conozco a ninguno de ustedes. Por lo tanto, nadie puede pensar, esto lo está diciendo conmigo. Entonces, esto me da una inconsciencia para decir cualquier disparate. Pero créanme que lo hago con un afán fraternal. No de criticar a nadie, yo no tengo derecho a hacerlo. Pero sí me parece muy importante tener en cuenta estas referencias. ¿Por qué? Hay escuelas donde nos estamos encontrando papás, ojalá no les pase a ustedes, están llegando a nuestras escuelas y nos dicen, maestra, maestro, guía, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? ¿No le puedes pedir a mi hijo que me haga caso? Y su hijo capaz que tiene 6 años, 7 años. Bueno, tengo una noticia.
Si a los 7 años no le hace caso, el pronóstico más que reservado, como que su hijo llega a los 13, 14, que ahí empiezan los partidos de las grandes ligas. Ahí es donde se pone bueno eso. Por lo cual, en este sentido, muy importante, ese sentimiento de gratitud frente a la vida, ese saber valorar las cosas. Ahora, ¿cómo no nos va a faltar? ¿Cómo nos va a faltar los niños si a veces nos faltan los adultos? Les pongo un ejemplo. A veces dos de nosotros nos encontramos después de un tiempo que no nos vemos y les preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y a veces nuestra respuesta es, no me puedo quejar. Y uno dice, pero qué desgraciado, es un profesional de la queja y la vida no le da chance de quejarse a este desgraciado. Porque está en un buen momento, porque la respuesta, no me puedo quejar. Esta es una noticia. Si usted hoy tiene a alguien que le ama, es un milagro. Religioso o laico, de acuerdo a sus ideas, es un milagro. Si usted hoy tiene a alguien a quien amar, es un milagro. Si usted hoy comió y tiene esperanza de volverlo a hacer mañana, es un milagro. Si usted tiene salud y algunos problemas como todos tenemos, pero más o menos se puede mover sin mayores impedimentos, es un milagro. Si usted trabaja en algo que le gusta, es un milagro. Yo no sé si algunos de nosotros nos engañaron diciéndonos que la vida era un contrato donde venía una serie de cláusulas con letra chiquita, donde la vida tenía obligaciones para nosotros. Pero si nos enseñaron eso, ya crecimos. Y nos tuvimos que haber dado cuenta que eso no es cierto. La vida no tiene obligaciones para nosotros. Y nosotros disfrutamos una serie de privilegios cotidianos. Y hay que agradecer a Dios, si usted es creyente, a la vida, si usted es laico, pero agradecerlos. Esto se transmite a los niños. Por eso cuando hoy hablamos de una cultura de niños súper demandantes, niños que les cuesta agradecer en algunos casos lo que tienen, y no solo agradecer, sino valorar, me parece que hay algo de esto que está presente. Negarnos a ser un hecho consumado, esa frase de Ariel Richter, estamos siempre en crecimiento. Por más adultos que ustedes sean, por más papás que ustedes sean, estamos aprendiendo. Y muchas veces estamos aprendiendo de la error. Y estamos, ahora sí que somos producto inacabado. Hasta el último día de nuestras vidas estamos construyéndonos. Para que sientan que este partido está empatado, lo mismo que pasa con los maestros. Gastón Bachelard dice, aquel que sienta que no tiene nada que aprender es indigno de enseñar. Si tú eres maestro y crees que ya la sabes toda, más vale que te dediques a otro oficio. Lo mismo sucede como papá. Usted está aprendiendo de sus propios errores en ocasiones. La dimensión de servicio, algo que hoy está tan desacreditado. El servicio a los demás, la solidaridad como parte de la persona. Ahora hemos tenido efectos tan tristes, dado las inundaciones, el poder colaborar con otros, el servir al otro. Parece que la palabra servir se ha transformado y la gente quiere servirse de los otros y no servir a los otros. Acá me parece que hay un concepto redimensional respecto a la persona. Ni se diga la creatividad en un mundo de constantes cambios, en un mundo de constantes transformaciones. Los niños y los adultos deben ser profundamente creativos para reaccionar en el mundo en que vivimos. Como un ejemplo, acabado y todo, pero no se crea que soy de la época Pleistoceno. Yo soy cosecha 55, tengo 57 años, voy a cumplir 58 en diciembre. Y hace algún tiempo vinieron los paisanos míos de visita al DF y los llevé a visitar el bazar de San Ángel, tan bonito que tenemos, el bazar de los sábados. Llegamos a un puesto de antigüedades. Y estaba en antigüedad, bueno, primero fuimos a artesanías, madera, hierro, textiles, esto que los mexicanos se pintan sobre, ¿verdad? Y llegué al puesto de antigüedades y comenzó mi tragedia. Porque ahí vendían 3 antigüedades de las que yo era contemporáneo. Tenía una máquina de escribir, de aquellas que tenían campanitas, que había que ponerle papel carbón porque no existía la fotostática. ¿Qué diferencia con hoy que uno saca una fotostática y no sabe cuál es el original y cuál es la copia? Que había que poner un cartoncito para borrar, porque si no se borraba también atrás. Por suerte, ustedes me hacen así como diciendo, yo también, les agradezco la terapia de apoyo. Bueno, los
segundo que ahí vendían era una máquina de moler carne, de aquellas que se fijaban en la mesa de la cocina, ¿no? Y lo tercero que ahí vendían era un teléfono, ahora sí que de disco duro, casi aeróbics para matar. Frente a la máquina de escribir había tres jóvenes de inusitada juventud que con las manos atrás y un gesto proceloso le preguntaban al dueño del local: señor, ¿esto qué es? Me quedaban dos opciones: o me deprimía porque no tomaban broma. Opté por el segundo camino y pensé: paso, mecha, ahora sí que estoy bien. Cualquier día de esto me meto al Museo de Antropología e Historia, o la UNESCO me declara Patrimonio de la Humanidad. Ustedes son muy jóvenes, pero les sucede lo mismo. Y ahí un autor dice: si tú eres papá joven, no te actualizas un poco en las tecnologías, en poco tiempo te conviertes en el abuelo de tus hijos. Y creo que es una expresión bastante feliz. Y un concepto muy importante sobre la persona, creo que está muy presente en la doctora Montessori, no es solo la libertad de, sino que es la libertad para algo. Por eso está tan mal entendido para quienes no son Montessori. Por lo general esto que en Montessori se hace lo que se quiere. No, hay que liberarse sí de los condicionamientos, pero con un para qué, con un proyecto de vida, con un deseo que quiero trabajar. Esto coincide con lo que dice, por ejemplo, el maestro Octavio Paz. Octavio Paz decía: hay que soñar con las manos. Tienes un proyecto, dijo, poco a poco empieza a chambear por él. A la medida de tu edad, a la medida de tus sentimientos, a la medida de tus posibilidades. Y esto es la importancia de una libertad en proyecto, no solo de liberarse sin más, sino liberarse para aquello que tiene que ver con la misión de la vida. Por eso se junta en este esquema que hemos presentado. Sostengo, dice la doctora, que cualquier reforma de la educación debe basarse en el desarrollo de la personalidad humana. Por lo cual, entonces, el concepto de persona allí quedó un poquito referido. Y aquí les quiero presentar algo, que esto es un atrevimiento total. Yo creo que el día que me agarre una asociación Montessori me va a impedir hablar, me va a prohibir por varios años. Pero hace unos años, hace 2 años, me invitaron a mi escuela a hablar sobre el concepto de educación cósmica de María Montessori. Yo me puse a leer y hice un ejemplo. Pero claro, interpretación incompleta y como si fuera poco no actualizada del concepto de educación cósmica de María Montessori. Con esas aclaraciones, ahí le va. Así que después van a decir: no, ahí pero dijo Mendive. No, Mendive no importa. Acá lo que importa es la doctora Montessori. Esto simplemente es una interpretación. Pero me parece interesante. Lo trabajé en dualidades, lo trabajé en parejas. A la doctora le interesaba el fortalecimiento de la persona. Para lo que el niño le tocara vivir en la vida, lo que llamaríamos también la educación del carácter, que el niño sepa lo que quiere, ¿verdad? Que no se baile en la vida. Qué importante esto. Pero al mismo tiempo, no le importaba solamente la persona en sí misma y el éxito individual. Le interesaba la sociedad, le interesaba lo comunitario, le interesaba el trabajo en equipo, le interesaba la solidaridad. Por eso, la superación en la propuesta Montessori no es de comparar a unos otros, sino la superación contigo mismo, contigo misma, ¿verdad? Al mismo tiempo, la siguiente pareja sería una educación que tenga muy presente la naturaleza, el contacto con la naturaleza, la valoración de la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, pero al mismo tiempo el conocimiento de la cultura, es decir, de lo que ha hecho el hombre a lo largo de su historia y el tiempo y todas estas cosas que ustedes trabajan también. La siguiente pareja tiene que ver con los tiempos históricos. Me interesa en la educación mirar hacia el pasado, porque es importante conocer las raíces, saber de dónde venimos, saber cuáles son los antecedentes nuestros, pero al mismo tiempo el presente, este mundo que vivimos, este mundo en el que habitamos, que nos ofrece, este mundo del cual somos contemporáneos.
Por si fuera poco, interesa el conocimiento del planeta y aproximarse al planeta y no quedarse allí. Atreverse un poquito, por lo menos a preguntarse en relación a todos. Interesa la formación en ciencias naturales, pero también interesa la formación en las ciencias sociales, la ciencia que tiene que ver con la convivencia del ser humano. Interesa, y acá hay una combinación muy interesante, sí el desarrollo de la imaginación en los niños, por supuesto, pero al mismo tiempo el desarrollo de la realidad, la conciencia de la realidad, y que una de estas no necesariamente oscurezca o eche sombra sobre la otra. El niño, y acá lo ponemos con mayúscula, que creo que en el caso de la doctora el niño pasa a ocupar otro lugar, con el tiempo histórico que ella habitó, que el niño era poco menos como cero a la izquierda, y por eso es que la figura del niño es tan central para la doctora. Y el adulto que lo va a acompañar al niño y lo va a conducir, lo va a guiar, para decirlo en términos de sus palabras. Otra vez el tiempo. Ya no solo el presente, como vimos, sino también un poco el futuro, hacer prognosis, hacia dónde vamos, tenemos idea hacia dónde va todo esto, algo así como una especie de pronóstico de la evolución, hacer escenarios posibles, ¿verdad?, del desarrollo del ser humano. Algo muy importante en el mundo de hoy, y en esto la doctora fue muy visionaria, en un mundo tan diverso como el que vivimos hoy, interesa, por un lado, fortalecer la identidad del niño. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que creemos en tu casa? ¿Qué principios son los que defendemos? Pero al mismo tiempo, no tener temor a la diversidad. Te vas a encontrar con otros, te vas a encontrar con gente diferente, que va a tener distintas opciones. Y es importante el diálogo con aquellos que tienen distintas posibilidades, distintos puntos de vista. La educación Montessori está muy presente en la práctica. Y entonces el trabajo manual, el trabajo en proyectos, y las presentaciones, pero al mismo tiempo está presente la teoría. No se hacen las cosas porque sí. Hay un porqué, hay razones, hay momentos para dar distintos pasos en la educación Montessori. Y entonces fíjense lo que queda. Esto es la unión de los puntos que fuimos señalando. Por eso que cuando hablamos del concepto de educación cósmica, me parece que la doctora Montessori nos hace un gran explicarnos todos nosotros. ¿Qué sucede? Yo no conozco otras escuelas aquí de Monterrey, he venido a trabajar en distintos momentos a Monterrey, pero no es mi estilo hablar mal de otras escuelas, ni tengo derecho a hacerlo. Pero sí me parece que a veces hay escuelas, créanme, no pienso en ninguna muy en particular, pero que de repente dicen, no, yo me voy a enfocar a uno de estos puntos, al éxito personal. Y entonces voy a tratar de que los niños sean exitosos y triunfen, pero de todo lo demás termino. O alguna escuela que dice, no, yo solamente nos interesa el contacto del niño con la naturaleza. Y entonces toda nuestra apuesta va por ahí. La gran diferencia, me parece, el gran aporte de la propuesta Montessori es la complejidad que presenta. Y en este trabajo están ustedes aquí. Por supuesto que si esto no se hace en serio, queda simplemente en un discurso de campaña política, para ser claro. Palabras, palabras y más palabras. Por eso cuando uno ve un grupo de papás como hoy, reunidos para reflexionar, apretando un poquito el botón de pausa en su vida, para reflexionar sobre lo que buscan, realmente mis respetos y mi agradecimiento. Porque da la impresión de que quieren que esto sea real. Y entonces, en síntesis, es una perspectiva comprensiva y coherente de la educación, una perspectiva que admite la complejidad de la vida, no simplifica la educación, que crea puentes, ese es otro gran aporte de Montessori, entre lo que parecía distante, entre lo que aparentemente era separado, y entonces construyen puentes de unidad, se vinculan, se asocian conceptos. El niño unido en armonía con toda la existencia. Esto es una maravilla, ¿verdad? No el niño reñido con su entorno, sino el niño como parte de ese entorno en el que vive. Y algo, y sé que ustedes mañana tienen una actividad sobre esto, ¿verdad? Algo muy importante. Una educación en y para la paz. No se olvide nada más, que lo sabe mejor que yo, que la doctora Montessori fue propuesta en otras ocasiones como candidata al Premio Nobel para la Paz. Y esto no era casualidad, sobre todo en el entorno que ella vivía, ¿verdad?
Dice María Montessori, la tarea cósmica del hombre es continuar colectivamente el trabajo de la creación sobre la Tierra. Algo así como co-creadores, continuadores de lo que está hecho. Y aquí me parece que hay algo muy interesante y muy generoso que aportó la doctora Montessori. En la preparación de un documento para el Congreso de San Remo de 1949, hacía 4 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, María Montessori escribió que nuestra tarea debe ser, textual, un laboratorio para la elaboración ulterior del método que siempre debe ser enriquecido y perfeccionado. ¿Por qué digo que esto es una maravilla? Porque la mayoría de los grandes pedagogos, una vez que ellos dieron su versión, pasaron llave y dijeron, así es, no le toque, así es. La doctora Montessori tuvo la generosidad de decir, esto es un laboratorio para la elaboración interior del método que siempre debe ser enriquecido y perfeccionado. Y aquí entonces hay un gran desafío que queda para ustedes, para quienes siguen la propuesta Montessori al cabo de los tiempos y tienen que ponerla en diálogo con los distintos momentos culturales, algunos muy diferentes a lo que se vivía en tiempos de la doctora. Esto exige necesariamente una mente abierta tanto en la observación de los niños como en la observación de nuestra experiencia personal. Esto es un texto de la doctora, una metáfora que usa la doctora, y yo le pedí a la artista Margarita Nava, que es quien hace el favor de hacer los diseños para mis presentaciones, que lo ilustrara. Dice la doctora, si una planta no crece, no siempre, es más, casi nunca, dice, es culpa de la planta. Están los factores que intervienen. Entonces, cuando en el desarrollo del niño se están dando problemas de crecimiento, problemas del desarrollo, más bien, la pregunta está, ¿qué está pasando en el entorno que está rodeando? ¿Cuáles son las? No para culpabilizarlos, pero sí para cambiar aquellas cosas que estamos haciendo mal. Y ojo, lo aclaro una vez, todos hacemos cosas que están mal. Ustedes como papás y nosotros como maestros y como guías. Recuerden que una vez al doctor Piaget, que fue uno de los grandes gurús de la educación, ¿no? El doctor Piaget fue a dar una conferencia para padre de familia, ya estaba muy viejito Piaget, un poco antes de morir, y se le acercó una señora, muy jovencita, con un bebé en brazos, y dice, doctor, tengo una pregunta. Diga, señora, ¿qué tengo que hacer para educar bien a mi hijo? Con aquel callo y sabiduría que tenía el doctor Piaget sonríe, le pone una mano en el hombro, tiernamente, y dice, no se preocupe, señora, haga lo que haga, usted se va a equivocar. Quiere decir que si alguno de ustedes tiene el mito del padre perfecto, mi sugerencia es destruirla. Destruirla. Por una sencilla razón. Como seres humanos, estamos haciendo de materiales, estamos hechos de materiales frágiles. No podemos ser mejores padres de lo que somos como seres humanos. Y acá hay un riesgo. Si usted se pide muy poco como mamá o como papá, usted se condena a ser una mediocre o un mediocre, que con poca cosa se queda contenta. No es recomendable. Pero también le pediría que tuviera cuidado con el otro extremo. Si usted se exige demasiado y se olvida el barco humano del cual usted está hecho, usted se está condenando a la angustia. Porque entonces nunca nada de lo que usted hace la va a dejar contenta. O lo va a dejar contenta. Y siempre va a decir, no, tengo que hacer más y más y más y más. Habla con esto. Porque además los niños captan enseguida cuando las cosas las hacemos por amor y cuando las hacemos por obligación. Y cuando la persona es excesivamente perfeccionista, pierde la alegría. La palabra alegría viene de aligerar. No hay ningún problema en la vida que se vea tantito peor con un poco de alegría en la condición. De tal manera que aquel que es extremadamente perfeccionista a veces se le queda cara de papá o mamá o guía o maestro profesional. Ya no sonríe, ya no disfruta.
aquello que es un acto de amor. Con lo cual, dése chance de equivocarse. Y cuando haga las cosas, apapáchese tantito, agradezcase. Yo llegué a México hace 32 años. La primera vez que escuché la palabra apapacho no entendí qué quería decir. Después entendí, por el entorno que se decía, pero me vino la curiosidad de dónde viene esa palabra, porque no hay ningún otro país de América Latina que se use. Y un día, no sé si era cierto o no, pero Alicia Molina es una investigadora muy sensata, una investigadora mexicana, dice Alicia que la palabra papacho viene de una lengua maya, del quiché, y significan abrazos que curan el alma. Apapáchese de vez en cuando. Sí, porque esto es muy desgastante. Y permítame un pequeño paréntesis, pero ya que hay tantas mamás acá, uno me da que ella. Ser madre hoy es un enorme desafío. Como un ejemplo, hace unos años, cuando la señora llegaba a los 33, 34, 35 años, podía empezar a dejarse engordar a gusto. Escuchar las novelas de su vida, porque su vida ya se había acabado. Ahora empezaba la vida de sus hijos, la suya se había acabado. La mayoría de las señoras permanecían en su casa, cuando hablamos de escuelas particulares, por lo menos. Hoy día, por más que se ha dado algún paso en equidad de género, y los varoncitos hacemos algo en casa, la mayor parte de la obligación de la casa recae en la mujer. Además de esto, muchos de ustedes tienen que salir a chambear afuera, porque hay que ayudar a la finanza. Además de esto, tienen que saber medicina, porque los hijos se enferman y hay que tener una primera respuesta. Además de esto, ustedes tienen que ser excelentes administradoras, porque cada vez está más difícil para llegar al final de quincena. Además de esto, tienen que ser extraordinarias psicólogas, porque tienen que saber cuando un hijo se le está enfermando de importancia y hay que aterrizarlo tantito, y cuando otra hija se está sintiendo muy poca cosa y hay que darle un complejo multivitamínico de intestino. Además de esto, tienen que tener una fortaleza impresionante, porque con esto de que ustedes son más fuertes que nosotros, si su marido o su compañera está un poco débil o tristón, ahí vamos corriendo para que ustedes se conformen. Además de esto, tienen que ser choferesas, porque tienen que llevar a sus hijos a las actividades de la tarde y conciliar los horarios, y a veces los horarios se complican, y con el tráfico de hoy ni te digo, hay que ser casi experto en cultura vial para poder llegar a tiempo a las cosas. Pero me olvidaba, además de esto hay que estar físicamente bonita, porque uno se puede envejecer antes de tiempo, no sé qué hacer pilates o vaya uno a saber qué para mantenerse. Con lo cual, claro, llega un momento que la señora no puede. ¿Dónde se complica la cosa? Cuando la señora llega a la casa, su hijo o su hija hace algo que no estaba en el libreto, y la señora le dice, es que yo ya no puedo contigo. Por partes. Usted no puede con todo. Y está explotando por la parte más delgada del libro, que sea mala. O sea, en el libreto de su hijo está la chance de que se porte mal, está la chance de que cometa errores, está la chance de que sea impulsivo. No pretendan tener los tiempos. Hace poco invitaron a un congreso de educación preescolar. Una educadora comentaba que a la edad en que los niños juegan al como si fueran el doctor, como si fueran la escuela, como si fueran el mercado, estaban jugando los niños y de repente ve la educadora que los niños corrían de un lado para otro. Y le pregunto, ¿y ustedes qué están jugando? Así estamos apurados. A ver, no cayó el 20 a todos los que estábamos ahí. Una de las primeras frases, escucha, al comienzo del día, nuestros niños se vamos, apúrate que se me hace tarde. Ustedes vieron la película, ¿no? ¿Estarán de acuerdo conmigo que no es la mejor manera de despertar y comenzar un día? Usted tiene un hijo de 5 años y ¿quién va a llevar tiempo vestido? Realmente. Es que yo estoy apurada, ni burro, que va a llevar tiempo. Y se va a poner el zapato mal, y va a cerrar los ojitos y se va a dar vueltas. Así. Pero bueno, para que alguien me diga, pero este da los problemas y no da las soluciones, ¿a qué van las soluciones? Que no son soluciones. La primera,
una maravilla. En años de dar esta conferencia, nunca nadie, ninguna señora me dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Yo hubiera preferido ser mamá hace 30 años. Con lo cual, si ustedes prefieren este tiempo al pasado, hay dos hipótesis. O son masoquistas, cuales no creo, o este tiempo también tiene cosas maravillosas. Vamos a ser honestos. La segunda solución que le doy es lo que pasó con una señora. Llegó a México siendo una niña. Ella venía de un país árabe. Se casó muy joven, de acuerdo a su tradición. Se llenó de hijos en poco tiempo. Vivía en el centro histórico de Ciudad de México, una situación económica bastante precaria. Su marido resultó un muy buen hombre, pero se iba a trabajar muy tempranito y sus hijos dormían. Cuando volvía en la noche el señor, sus hijos dormían. Con lo cual la señora estaba sola todo el día en su casa, escuchando los gritos, las peleas, los llantos de sus hijos. Y un día aquella señora decidió entrar a su recámara, pasar llave, mirar el reloj y decir, dentro de una hora salgo. Escuchaba los gritos, las peleas, pero con ese oído que ustedes tienen, sabía que aquellas peleas no eran de vida o muerte, que aquello se podía resolver sin su presencia. Con lo cual la señora se autocontroló. Recuerden que es una de las características de la inteligencia emocional que identifica a Goleman. La señora se autocontroló y no salió hasta que se hizo la hora. Al día siguiente hizo lo mismo, se encerró una hora. Al día siguiente lo mismo. Al pasar de los días, aquellos niños que además de hermanos eran enemigos y se peleaban, ahora se transformaron, además de hermanos, en grandes amigos. Y apenas la señora se encerraba y le tocaban la puerta. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás ahí? Sí, hijitos, aquí estoy. Pero mamita, ¿estás aquí? Sí, hijitos, aquí estoy. Sal, mamá. No, hijo, cuando se haga la hora. Sal ahorita, mamá. No, hijo, cuando se haga la hora. Y uno de estos niños le pregunta a esta maravillosa señora, que por cierto nunca terminó primaria, le pregunta, pero mamá, ¿qué estás haciendo? Y esta sabia señora contestó, estoy cuidando a su madre. Con esto, yo no les estoy aconsejando que ustedes lleguen a sus casas y se queden y digan que esto no dijo Gerardo. Les agradezco, pero paso sin ver. Bastante facturas tengo en la vida para agregar mientras. Lo que sí les quiero decir a mujeres y a varones, a mamás y a papás, es que la única manera de mantener vivo el amor, independientemente de lo que haya pasado en nuestras vidas afectivas, digamos, la única manera de mantener vivo el amor es cuidándonos a nosotros mismos. Por lo cual, a usted le gusta a veces cuando ir a jugar al fútbol, señora, ya no le pega nada, vaya a comer. A usted le gusta, señora, ir a la clase de danza, vaya, porque los niños nos sientan muy vitales. Y para que este paréntesis quede empatado, no se crean, señora, que los varones deben tener muy fácil. También se les va complicado. Y me imagino que acá en el norte, con más razón en algunos casos. Cuando eran niños, algunos de los papás que vivían acá, seguramente me enseñaron algunas lecciones que alguna vez también. Mira, hijo, cuando crezcas y te cases, el matrimonio es una sociedad anónima, donde el varón tiene el 80% de las acciones y la mujer tiene el 20% restante. Y no te preocupes porque la mujer aguanta todo. Lección 1. Lección 2. Mira, hijo, cuando crezcas y seas papá, tus hijos te van a llamar el jefe, como hoy tú le llamas a tu papá. Y cuando tú hables, tus hijos van a callar. No se ríen. Segunda lección. Tercera lección, mira, hijo, cuando crezcas y te cases, tú vas a ser el varón proveedor, el que va a llevar la lana a la casa. Y esto te va a hacer sentir importante. Y cuarta y última, y tal vez la más importante. Si de niños chillábamos por algo, no faltaba la mamá, la abuelita o el papá que nos dijera, no chilles, parece vieja. Bueno, nosotros aprendimos que lo peor que nos pudo haber pasado en este mundo era ser vieja. Y de eso habíamos zafado, en los términos adolescentes hace algunos años. Pero después nos íbamos a casar con una de ustedes. Por lo cual, señora, si nos ven un poco fallados, disculpen, o sea, pero es como la tele que dice fallas de origen. Nosotros también tenemos fallas de origen. Ese niño hoy está acá. Pasaron los años y está acá. Y hoy, hermano, ¿qué pasó con esa lección? Primera, que el matrimonio es una sociedad donde tenemos el 80%
Si no va bien en el 50%, y aclaro, no soy nostálgico, simplemente digo, nos está costando encontrar ese nuevo negocio. La mujer aguanta todo. Y felizmente, ¿no? Segundo, que cuando hablamos en casa nos dicen mi jefe. Esto parece ciencia ficción. Si yo los escucho a ustedes que me dicen, ahora entiendo por qué me llaman la generación sándwich, que cuando era hijo obedecía a mis padres, ahora que soy padre obedezco a mis hijos, ¿no? Ya sé, iba a ser el varón proveedor. A veces nuestra esposa, nuestra compañera, es más destacada que nosotros, que aporta más de mierda en casa, y esto nos hace sentir un poco a los hombres. Y cuarto y último, si en algún momento algún papá que está acá, como todo nos sucede en algún momento de la vida, está absorbido del problema, o abrumado, o en un momento difícil de hablar con un sacerdote, con un rabino, con un psicólogo, una psicóloga, el consejo nos hace esperar. Expresa tus emociones, manifiesta lo que sientes en el interior. Si tienes ganas de chillar, chilla. Por lo cual este buen hombre dice, yo flaco. A mí me dieron un libreto para salir a la vida. Y cuando salí, me cambiaron el escenario, la obra y el libreto. Por eso es que hoy hablamos de educar en tiempo de incertidumbre y no en problema. ¿Cuál sería el problema de esto? Los niños crecieron. Y qué bueno que crecieron. Qué bueno que crecieron. Pero lo que nos está preocupando es que, ojalá no se caso ustedes, algunos papás han decrecido. Y entonces la combinación se complica. Niños gigantes y papás chaparritos. Lo que los franceses llaman los papás cuchara. Porque ni pinchan ni cortan. No ponen el horario que hay que acostarse, no marcan el límite, le dan todo lo que los niños quieren. Y el niño no pide porque es malo, no, pide porque está en esta sociedad. Vive en una sociedad consumista donde, por favor, porque si usted no marca el límite, nadie lo marca con usted. No son pacíficos. Esto me gusta mucho, es un tema que es un texto que yo tomé de Bauman, un sociólogo muy importante contemporáneo, que rememora el discurso de Robert Kennedy del 18 de marzo de 1968. Cuando se encontraba Robert Kennedy en plena campaña presidencial. Dice Robert Kennedy: nuestro Producto Interno Bruto tiene en cuenta en sus cálculos la contaminación atmosférica, la publicidad del tabaco y las ambulancias que van a recoger a los heridos de nuestras autopistas, registra los costos de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares y las cárceles en las que encerramos a los que logran irrumpir en ellos. Conlleva la destrucción de nuestros bosques de cebollas y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de napalm, armas nucleares y vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los estallidos del descontento urbano. Recoge los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguetes a los niños. Y acaba de dar vuelta el discurso de Kennedy. En cambio, el Producto Interno Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos, no mide la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios, no se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos, ni la integridad de nuestros representantes, no toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, concluye Kennedy, el Producto Interno Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. 1960, ya se lo veía venir. Si tuviéramos mucho tiempo, diría las cosas despacito. No tenemos tiempo, así que ahí le va a hacer anestesia, espero no ir, porque además la crítica de ustedes es para mí. Así como a veces usamos en nuestros campos productos que son tóxicos y que los países que nos los venden, ellos no lo usan, pero nosotros sí. Me parece que en la educación también estamos copiando tarde y mal lo que otros ya comienzan a abandonar.
Y ahí vamos nosotros atrás, copiando modelos que ya están explotando en sus países de origen. Y entonces, claro, se produce lo que se llama ahora la paradoja del exceso. Nuestros hijos, y esto lo tomó Salvador Camus, para nosotros, nuestro mayor, nuestros hijos, la generación más estimulada de la historia, pueden llegar, qué curioso, a ser los más desmotivados que hayan existido. Fíjense qué paradoja. En un momento en que hay tantos estímulos, se habla de que muchos niños están apáticos y que muchos adolescentes están apáticos. Y entonces resulta que hay un exceso de juguetes que se abandonan de inmediato. Hay recámara de niños que más que la recámara de niños parece una juguetería. Y en el centro de la recámara está el niño solo, con cara de aburrido diciendo: estoy aburrido, no sé a qué jugar. Y está lleno de juguetes. Por eso hablamos de paradoja de exceso. Ojo, esto no se hace con maldad, nadie lo hace con maldad. Es lógico, si yo no estoy leyendo, es lógico. Pero también tengo que pensar que hay ausencia que no se sustituyen. La maternidad y la paternidad virtuales no se han inventado. No se han sustituido hasta ahora. Marcas de vestir que pierden su interés al instante. Y esto ojalá que ustedes no lo vivan. Pero hoy estamos viviendo en escuelas, en primaria, lo que equivale a taller 2, discriminación de los niños contra otros, porque no traen ropa de marca, o porque no traen los tenis de la última moda, o porque en su casa hay un carro que no es de un modelo tan reciente. Cuidado con esto. Los niños no traen esta discriminación en sí mismos. Están heredando de la cultura en la que estamos viviendo. Deportes que jóvenes aprendices practican con equipo profesional, etc. Esta lista podría seguir, ¿no? Actividades extraescolares que se abandonan muy pronto, y entonces tenemos niños súper agitados que viven de una actividad a la otra, y corre, y sale de clase de danza, y te vas a la clase de no sé qué, y después viene la clase de otra, y no. Y ojo, esto se hace con muy buena intención, pero el tema es que a veces por amor se cometen errores. Hoy comentaba una maestra a mediodía de la comida, y hace poco salió una nota del periódico. En los lugares donde trabajan los gurús de la tecnología, parece que mandan a sus hijos a escuelas donde hay poca carga tecnológica. Ellos mismos, que son los que supone saben más que tenemos posibilidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo harán? Bueno, por lo menos vamos a preguntarnos. Es importante también la educación en el arte, que está tan presente en el Montessori. Esta es una anécdota de Tomás Marcelo Viñal, que cuenta que en mi adolescencia yo vi mi primera obra de teatro, y después de la obra, el director, que un señor llamado Atahualpa del Choco, nos deslumbró con su retórica. Una de sus frases quedó escrita para siempre en el terreno fértil de mis 13 años. El cuerpo se defiende mejor que el alma. Porque si no como, tengo una sensación de hambre. Pero si no escucho a Mozart, nadie me avisa. Solo hay silencio y soledad. El buen gusto se educa. El buen gusto para la música, para el arte, para los programas televisivos, para la forma de convivir, para la manera en que nos respondemos unos a otros. Esto se educa. Esto forma parte de una propuesta. Y entonces, en este mundo donde vivimos, hay un cambio muy profundo de valores, un desprestigio del esfuerzo. Parecería que lo que está de moda es lograr el éxito sin esforzarte, tomar el atajo, ¿verdad? Y hasta tenemos expresiones raras, ¿no? Enriquecimiento inexplicable, ¿no? Como que vinieron los marcianos y le regalaron $3 millones a alguien, ¿no? En fin, para justificar situaciones que son absurdas. Y entonces, en este sentido, esto también se contagia a los niños. A veces hay dos niños y uno le dice: bueno, ¿y por qué no te está yendo bien? Ya tu compañerito sí está yendo bien. Es que él es un matadito, yo así no quiero. O él es un nana, así no. ¿Cuál es lo que está detrás de esto? Yo quiero que me vaya bien sin esforzar. Yo quiero que me vaya bien sin tener que hacer el esfuerzo. Por eso hablamos de un desprestigio del esfuerzo, junto al cual una sobrevaloración de la diversión. Está bien que nos gustamos, la pasamos bien, pero no solo venimos a este mundo a divertirnos.
el endiosamiento de la juventud. Esto recuerden que en el pasado los viejos decíamos viejos. Después alguien dijo, no, suena muy feo, vamos a llamarles personas de tercera edad. Después alguien dijo, no, suena muy feo, vamos a llamarles adultos en plenitud. Y hoy en el DF, no sé cómo le va a ustedes el Nuevo León, pero en el DF ya tenemos Instituto para la Gente Grande. Cuando una sociedad no encuentra palabras, no es un problema para nada, es un problema, ¿no sé? Entonces, bueno, ahí nos operamos todo lo posible como alternamente jóvenes. A mí no me ha dado mucho resultado el implante de cabello, pero no quiero desesperarse, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serían los riesgos en estos tiempos difíciles? Ver todo negativo. Y entonces ver un aspecto negativo y decir, ay, qué horrible, ya no se puede vivir, que en esta sociedad, que en la inseguridad. Eso es cierto. Pero existen cosas maravillosas también, que no se nos olvidan. Entonces, muchas veces los niños reciben una carga muy negativa de parte de los adultos por nuestra preocupación. Ojo con esto. Yo no invito a que nos pillemos la sorpresa del payaso, no. Ni que le demos la espalda a la realidad. Lo que sí invito es a que conozcamos la realidad, pero no renunciemos a la esperanza. Que no renunciemos a la alegría. Que no pensemos que todo lo que pasa es catastrófico, que no nos convertamos de alguna manera en profetas del desastre. Y entonces se da una empatía peligrosa, juicio crítico inactivo a nivel social, cuanto menos critiques mejor, una voluntad anoréxica, ojo con esto, poca voluntad para llevar a cabo los proyectos y una afectividad desbordada. Este sería un poco un diagnóstico, un poco apresurado, por cierto, de nuestra época, ¿verdad? Muy bien, y entonces decía don Carlos Monsiváis, que es sociólogo y periodista tan maravilloso en México, decía, qué rápido pasamos en México, y me gustaría agregar en toda América Latina, qué rápido pasamos de sí se puede, sí se puede, sí se... Al rato no se pudo. Y al rato, pues ya ni modo. Cuidado con esto. Porque es un ciclo, está bien a veces, no se puede y no se podrá. Pero no entremos en esta mentalidad de fracaso automático. Por lo cual, en este sentido, me parece que acá también hay una invitación muy Montessori, que es confiar en nuestras posibilidades. Pero ojo, estar dispuestos a hacer lo posible para lograr nuestros objetivos. Me gustaba mucho porque a la hora de la comida me comentaba que al ser una escuela relativamente pequeña se conocen muchos de ustedes. Y esto ayuda mucho. Los africanos tienen un proverbio de educación que es muy lindo, que dice que para educar a un niño no hace falta una familia, sino que hace falta una aldea. Ustedes son la aldea de sus hijos. Si mi hijo va a jugar a tu casa, te estoy dando lo más valioso que yo tengo. Con lo cual, no te pido que pienses exactamente igual que yo, pero por lo menos en lo fundamental tenemos que estar de acuerdo. Y cuidar el ambiente educativo de nuestra institución, que es de todo, saberlo cuidar. Bueno, con esto terminamos la segunda parte. Rápidamente queremos ver muy bien. ¿Y qué se hace cuando uno está en problemas? Bueno, si usted tiene goteras en su casa, para que hay temas de lluvia, tiene distintas chances. Primera chance, como una cubeta en el suelo allí donde está la gotera. ¿No le gustó esta solución? Vamos a la otra. Impermeabilice el techo de su casa. Tampoco le gustó esta solución. Tenemos una tercera. Múdese de casa. Se va a otra casa que no ha solucionado. La peor solución es la que adoptan aquellos que esperan una mutación del organismo hasta adquirir respiración braquial y poder realizar vida cuántica. Como diciendo, me tengo que adaptar a los tiempos, me adapto. Hoy la moda es esta, aunque vaya contra mi proyecto familiar, me adapto. Hoy lo que se lleva es esto, y yo lo hago. Agua con esto. Por tanto, educar implica muchas veces remar contra la corriente. No, y acá la chica que colabora con nosotros en casa, no se la trata así. No, pero que en la casa de los demás, acá. Y eso es un límite innegociable. Hijo, ¿tratarme así de esta manera? No. Yo no te trato así. De que tu papá no me trata así o tu mamá no me trata así, nosotros no nos llevamos. Lo cual en toda familia hay tres tipos de límites que son innegociables.
no están en discusión. Esto no es una democracia lo que votemos y se puede cruzar la calle o no cuando viene carro. No, esto no está bueno, no se puede. Hay un segundo límite, un segundo tipo de límite que son sí los negociables. Que de acuerdo a tu crecimiento y de acuerdo a tus respuestas, podemos ir ampliando los espacios de libertad. Y hay un tercer tipo de límites que son aquellos que son innecesarios. Que el tiempo pasó, usted no se dio cuenta y sigue protegiendo su criatura de 12 años como si estuviera gordo. No sea mal, le echan cerebro. No, es que tengo mucho miedo que se equivoque. Ah, sí, se va a equivocar. Pero tiene que crear ese espacio para eso. Entonces, ahora sí, estamos en el tercer momento, alternativas y posibilidades, y después recuerden que vamos a sus preguntas. Perfecto, vamos. Este es un secreto. Y lo del guía, hasta bonito como no se me fuera antes. Este mundo en que vivimos está lleno de paradojas, de situaciones raras, si no es que contradictorias y absurdas. Descubren. A veces les toca trabajar en escuelas donde los maestros de educación física, o alguno de ellos, es extremadamente gordo. Y en ocasiones es muy bueno en educación física. Ser flaco no es garantía. Por otra parte, muchos de ustedes cuando se casaron, le leyeron la epístola de Choro Campo. El Choro Campo era soltero. O sea, tuvo hijos para el matrimonio. Por lo cual, millones de parejas se casaron con el consejo de Don Melchor. Y él nunca se aplicó la receta. Y era exigente, ¿eh? Mujer, tú debes obedecer a tu marido, ¿se acuerdan de ese rollo? No, ¿por qué digo esto? Porque hoy usted está frente a otra paradoja que me apresuro a declarar. A mitad de conferencia, porque no se van a comer. Yo no tengo hijos. Y me apresuro a declarar, porque en una conferencia para padres y familia, se supone que va a venir un papá que sí sabe, a enseñarnos a queremos saber. Conmigo están liquidados. No tengo la menor idea de qué tienen que hacer. La menor idea. Porque no tengo la experiencia que están sentados, que quieren que hagan. Con lo cual, mi idea no era leer la cartilla a ningún de ustedes. No tengo derecho a eso. Al revés. Quiero expresarle sin reticencia a cada una y cada uno de ustedes mi profundo respeto y admiración a la decisión que tomaron. Ser padre, ser madre, es una de las pocas decisiones que se puede tomar un ser humano en la vida que no tiene reversa, no tiene marcha atrás. Si ustedes se ponen a pensar, casi todas las decisiones de un ser humano tienen reversa, la que ustedes toman, muy independientemente de lo que pase con sus respetables vidas. Enamores, desamores, reenamores. Es más, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista laico como metáfora, en el momento que ustedes decidieron tener hijos, jugaron un poco a ser Dios. Ustedes no tuvieron nada que ver con la existencia de sus padres. Ustedes no lo explicaron. Ustedes no tuvieron nada que ver con la existencia de sus hermanos. Ustedes no lo explicaron. Con sus mejores amigos, ustedes tampoco tienen nada que ver en la existencia de ellos. Con su pareja, su marido, su mujer. Ustedes no lo explicaron. A su hijo sí. Con su hijo ustedes son co-criadores. Yo no puedo decir, pero el doctor Barijo, que sí, tiene 4 hijos, tenía 4 hijos, lo decía de una manera muy clara, el doctor Jaime Barijo. Él decía, si convocaste a tu hijo cuando lo necesitabas, que eso es el nacimiento, convocar a alguien en la vida, es cuestión no solo de amor, sino también de reciprocidad. Que cuando él te necesite, tú estés. Y su hijo ve a usted y lo necesita de distintas edades. Que tenga hijo o bebé, se tendrá que meter en lo que los psicólogos llaman la psicología de los pañales. El niño quiere comer,
hace como en el teatro, un simulacro de llanto que equivale a primera llamada, primera, tengo hambre. ¿No la atendieron? Viene un segundo llamado un poquito más fuerte. Segunda llamada, segunda, tengo hambre. ¿No la atendieron? Comienza la función. Independientemente de si la mamá se peleó con el marido, si tuvo problemas en el trabajo, al bebé no le interesa. El bebé lo que quiere es comer. Si la mamá no entiende, lo va a tomar como que a ese bebé se lo mandó la oposición. Ese bebé lo trajiste tú y así funciona el bebé, de modo, ¿qué vamos a hacer? Es que yo no sabía, sí, mejor no sabía, porque si uno supiera todo, para que tendríamos menos niños internados. Bienvenido. Después, si alguno de ustedes tiene hijos entre los 2 y los 3 años, y cuando los niños llegan a lo que los psicólogos llaman la primera adolescencia. Y me dice, pero tan lindo que estaba anteayer, ¿qué le pasó a él? Sigue siendo muy lindo, el tema es que aprendió a decir que no. Y el no es un artículo de primera necesidad para la vida. Con lo cual, si no lo aprendió a usar en su casa, ¿dónde? ¿Es que me complica la vida? Ah, por supuesto que le va a complicar la vida. Claro que sí. Después llega la niñez, después la preadolescencia, después de la adolescencia, y siempre lo necesitan de manera diferente. Con lo cual, en este sentido, me parece que es muy importante reconocer, créanme que no es formalismo, mi profunda admiración y respeto. Ahora, me venía una pregunta sensata. Está bien claro que no tuviste hijos, no tienes hijos, ¿por qué te dedicas a dar estas charlas? Buena pregunta. No se crea que sea demasiada respuesta. Tengo 2 hipótesis. La primera es por la presencia de algunos programas de televisión y radio sobre estos temas. Pero la segunda, que creo que es la más importante, es que lo que sí tengo son muchos años de trabajo en educación. En México concretamente, 32 años, de interactuar con alumnos, con alumnas, con padres de familia, con colegas maestras y maestros. Y frente a eso me he hecho una composición de lugar. Entonces alguien me puede preguntar, bueno, de acuerdo, eres padre, ¿qué aprendiste en tantos años de trabajar en la educación respecto a los padres? Y aquí están los secretos del lujo. Aprendí pocas cosas, soy de aprendizaje. Pero lo primero que aprendí es que ser padre y ser madre es el mayor privilegio que uno puede tener en la vida. Por más chispocludo que usted sea en el mundo de los negocios, por más chispocludo que usted sea en el mundo de la política, nada se compara a ser padre. No hacer nada. Nada. Pero es un privilegio que responsabiliza. Es un privilegio que usted lo vuelve responsable. La palabra responsable ya lo dice. Responsable es el que responde de lo que hizo bien y de lo que no hizo. Y acá estamos en problemas, porque vivimos un tiempo de irresponsabilidad, donde parece que siempre la bronca es de otros. Nos vivimos echando la culpa a unos a otros y en el medio está el niño, que es el que marca. Con lo cual, lo primero que aprendí es que cuando una criatura tiene atrás padres que se siguen haciendo responsables, estando juntos o estando separados, deseable que estén juntos, aún estando separados, pero que siguen asumiendo la responsabilidad sobre esa criatura, vamos de ganar. Se complica cuando no hay padres responsables. Segundo que aprendí, desafío de elevadísima complejidad, dificilísimo. Como cuando nace un niño, es como que usted le diera la computadora más sofisticada, sin manual de usuario, y le dijeran, es suya, manéjela. Y uno dice, ah, caray, por eso entiendo ahora la famosa depresión postparto. Claro que sí. Uno está 9 meses con la vida, esperando, comprando cosas, y cuando ves, ¿y ahora qué hago con este? No es poca cosa. No es poca cosa. Y hace algunos años fue laburo con la Sociedad Mexicana de Pediatría, y me impresiona mucho, porque a veces hay bebés recién nacidos, los niños, y pasan las enfermeras que ya tienen más años trabajando, y le dicen a los doctores, doctor, maestro, me dicen a mí, ve el niño que está a la derecha, y yo veo un montoncito de carne así. Que se despreocupen los padres, este se educa solo. Y de repente dicen, pero ve la niña que está a la izquierda, que se preparen los padres. No saben la que les espera. Yo, admirado con esto, le pregunto al doctor, ¿estas enfermeras le saben algo o le hablan delante? Y los doctores saben algo le saben. Con lo cual, ese niño que nació
a veces están muy cerca del sueño que ustedes tenían y otras veces están muy lejos en su cara, en su comportamiento, es muy diferente. Por eso ustedes a veces tienen 3 hijos, con 2 van en coche, como se dice habitualmente, y con uno, entienden, perfecto. Es una buena noticia. Ese niño vino a decirles a ustedes que ustedes todavía no están listos, que tienen varias asignaturas para probar y que no va a ser su problema. Su sinodal va a ser. Segundo, que estos niños con el paso del tiempo muchas veces son los que nos dan más satisfacción. Y tercera y última, lo digo bajito porque hay algún niño fuera. Si usted a veces cree que ese hijo está lejos de aquel sueño dorado que usted tuvo, pregúntese, si usted será el papá ideal que su hijo hubiera querido. Que su hijo no fue una feria que se ofrecían papás, mamás, y dijo, no, es que le tocó. Por eso es tan lindo, la educación parte de 2 palabras, amor y aceptación. Cuando un niño no se siente aceptado, ahí sí nos vemos en problemas. Ahí sí nos vemos. Y alguien me puede decir, Gerardo, pero hay una contradicción, porque hace un rato decías que educar implica equivocarnos, ¿sí? Pero el problema es que acá hay una gran diferencia entre lo que son errores y lo que son horrores. Errores nos podemos permitir. Lo que no nos podemos permitir es tener horrores. Si usted tiene 3 hijos y a uno le compara día y noche en inferioridad de condiciones con sus 2 hermanos, los 365 días del año, usted no está cometiendo un error. Usted está cometiendo un horror. Si está su hijo permanentemente le está diciendo, no, tú no puedes, tus hermanos sí, pero tú no. Yo le decía a Fernando Sabater, un lenguaje muy duro. Decía Sabater, si tu hijo no es un estúpido y tú lo tratas como tal, es muy probable que si no lo era, muy pronto llegue a ser. Fernando Sabater en el valor de educar. Con lo cual, nunca, porque a mí lo tercero, estamos suficientemente preparados. Por más juntas que vengamos a la escuela, por más libros que leamos, yo estoy seguro que cuando ustedes recibieron la sucursal, la circular diciendo que había una junta en la escuela de noche, muchos de ustedes pensaron, y con razón, pero en la escuela no creen que yo tengo otra cosa más importante que hacer un jueves de noche y un día de trabajo. Pensaron, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Yo estoy seguro que en la escuela sí. Pero el tema también es que saben que si no trabajamos juntos, escuela y familia, las cosas se van a cumplir. Por eso les agradecemos en todo lo que van que ustedes estén acá. Y lo menos que nos podemos hacer es intentar, a veces lo logramos, a veces no, que al mismo tiempo que meternos en temas profundos, hacemos un buen rato. Que no es nada fácil venir acá. Estamos preparando siempre. Y nunca nos vamos a poder dar un certificado de graduación. Usted se graduó como padre, aplausos. No existe. No existe. ¿Qué más? Un papá ya grande, con hijos grandes, hace poco me decía, ¿sabe Gerardo lo único malo que tiene esto de ser padre? Que cuando más o menos le empiezas a aprender el oficio, te quedas sin chavo. Cuando recién empezabas a aprender algo, tus hijos recién decían. Bueno, muy bien. Vamos a la suma. Entonces, desde mi propuesta, me parece que es fundamental tener en cuenta que hay 4 fundamentos para la educación. De menos a más la persona, la familia, la escuela y la sociedad. Estos 4 inciden en el desarrollo de los niños. La educación siempre es un encuentro de personas. Siempre. Por eso, en la medida en que hoy usted está siendo mejor mujer, necesariamente usted va a ser mejor padre. En la medida en que hoy usted se está preocupando por ser un mejor varón, un mejor hombre, usted necesariamente va a ser mejor padre y yo necesariamente voy a ser mejor maestro. ¿Descubrimiento de la pedagogía moderna? No. Esto ya lo decía Sor Juana Inés de la Cruz de una manera inmejorable. Decía Sor Juana, trájeme a mí conmigo. Pues sí. Cuando usted está en su casa, usted está con sus sueños, con sus amores, con sus dolores, con su pasado, con sus esperanzas, con sus certidumbres, con su dudas, con todo eso. En la medida que usted trabaje sobre usted, va a mejorar como nada. Si usted tiene sentimientos, como a veces tenemos todos, empantanados dentro, procesos que no han concluido, esto se factura también. Y ahí la importancia de trabajar sobre uno. Y en segundo, la familia, bueno, la escuela y la sociedad es evidente como decir, ¿no? Pero la familia es evidente, y le quiero acá por el medio.
Hace 4 años, 3 años y medio, 4 años, me pasó una casualidad en la vida. Yo me dedico a dar pláticas en escuelas públicas, escuelas particulares, escuelas urbanas, escuelas rurales, escuelas indígenas, desde hace muchos años. Trabajo también con empresarios y trabajo también con empleados de las empresas. Y hace 3 años y medio, 4 años, me llaman por teléfono un entrenador de fútbol, el profesor Benjamín Flores, en ese momento entrenador de Chivas de Guadalajara, y que alguien me había recomendado con él, y me invita a dar una charla para los jugadores del primer equipo de Chivas. Yo sinceramente de fútbol no sé nada, me gusta, pero no sé nada, y fue una linda oportunidad de la vida para romper prejuicios y acercar el mundo del trabajo del trabajo. Y estuve un tiempo acompañando al equipo en unas charlas personales de desarrollo personal. En una ocasión, un jugador, por cierto, muy conocido, le dice: ¿sabes, Gerardo? Cuando nosotros perdemos un partido, podemos dar muchas excusas, pero hay una que nunca podemos dar, y es que la cancha estaba mal estado. Porque si el campo de juego estaba mal estado para nosotros que perdimos, también estaba mal estado para nosotros que nos ganamos. Cuando el jugador me dijo eso, dije: ah, caray, esto es lo que pasa en la educación. Permanentemente uno escucha familias diciendo: yo no puedo hacer nada con la televisión que tenemos, o con mi mujer, o con mi marido, o con los políticos que tenemos, o con la inseguridad con la que vivimos, o con la cancha mal estado. El asunto es que en una misma sociedad, con los mismos problemas, con la misma televisión maravillosa y con programas de porquería que tenemos, con los mismos políticos, con las mismas inseguridades, con los mismos problemas económicos, con el mismo consumismo, hay familias que sacan a sus hijos adelante y familias que no. La cancha es la misma. La gran diferencia sigue estando en ustedes. Con lo cual uno, a la cultura en la que vive, le abre la puerta hasta donde uno desea. Por supuesto que se va a colar por las rendijas la cultura que tú dejas entrar. Pero de cualquier manera, adentro de tu casa, anda. Adentro de tu casa el que pone las normas, el que marca las pautas de cómo vivimos, cómo nos dirigimos entre nosotros, es tu matrimonio. De ahí que es muy importante un proyecto de vida familiar muy claro. Quienes les gusta el mar lo saben perfectamente. Los faros son más importantes para las embarcaciones cuando la noche está cerrada. Muy bien, nuestra cultura en muchos aspectos está cerrada, no sabemos mucho hacia dónde vamos en este proceso de cambio. Es el momento donde es más importante tener focos claros que orienten a los hijos hacia dónde. Porque si no, se pierde. Vamos a las 2 o 3 últimas y pasamos a las preguntas. Esta me gusta mucho, Natalia Trenchi. Ante situaciones conflictivas, todos pensamos: cuando yo tenga hijos, nunca me va a pasar esto. O mis hijos van a ser muy distintos. Sin embargo, llegado el momento, descubrimos en carne propia que realmente es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno. Criticar era facilísimo. Pero cuando te encuentras como mamá o como papá, caray, yo que había dicho que esto no me iba a encontrar, ahora me estoy encontrando en esta situación. Tanto padres como maestros debemos saber que la educación está reñida con la prisa. Está reñida con los resultados inmediatos. Claro, los resultados no son inmediatos. Acá hay que saber esperar. Muchas veces, como dice Edgar Morin, siempre en el desierto, algún día lloverá. Muchas veces los resultados de lo que hoy estás haciendo no los vas a ver enseguida. De ahí que se exige tener una constancia ilimitada y al mismo tiempo, algo muy optimista, saber esperar los frutos del trabajo bien hecho, incluso contra toda evidencia inmediata. Aún en esos momentos de desesperación, no dicen nada de lo que estoy haciendo sirve, mira que mal educado que está mi hijo. Aún ahí, confío. Y ni se diga para los que tienen hijos que entran a la adolescencia. Recuerden que en la adolescencia, querido que se las trae, se está cambiando la vida en todos los aspectos. Y se está cambiando en primer lugar los padres. No saben cómo van a crecer. Vamos a ser honestos.
veces se golpea la nariz, se defiende los brazos, me queda todo perfecto, pero ellos no saben. Por eso las chamacas, sobre todo, se quedan horas frente al espejo con temor a quedarse así. Y se digan los varones, se llevan las cosas por delante, rompen los platos, y dicen, mira, es tonto, no es que sea tonto. Porque el tipo hasta hace poquito traía un cochino. De repente creció y ahora trae un trailer. Y quieren meter en el trailer donde antes metía el coche, ¿no? Entonces le cambió los platos, se cambió los vasos, le pega al otro, al hermano sin querer. No es que quiera, está aprendiendo a todos en madre. Ustedes cambian a la mirada de la adolescencia. Quienes tengan hijos chiquitos, los felicito. Sus hijos hoy son ciegos a sus defectos. Ojo, no digo sus hijos no sufren su defecto. Ese disparate no lo digo. Digo simplemente que no lo ven. Por eso las peleas más difíciles en nuestras escuelas es cuál es la mamá más linda y el papá más importante. Ninguno de sus hijos quiere para ustedes un segundo lugar. Todos quieren el primero. Se pelean por ponernos a ustedes en el primer lugar. No le ven ningún defecto. Ustedes son lo máximo. Están en un pedestal gigantesco. Cuando empiezan a llegar a la adolescencia, es como que vayan con el mejor oftalmólogo y les opera la vista. Y ahora estos cuates empiezan a ver los defectos que ustedes siempre tuvieron y ellos nunca se lo habían visto. Y para estar acordes con el tiempo, les aplican el IVA. Es decir, defectos que nadie le ve, se lo va a ver su pobreza. Qué gorda que está, ya no pasa eso, ¿verdad? Es un momento difícil. No vas a hacer lo máximo, hacer lo mínimo. No se preocupen, después todo esto se arregla. Y además, son tantos los miedos frente al cambio, que los adolescentes se ponen a coraza, a veces, de violencia, de insulto, de decir palabras altisonantes. Por eso siempre me impresionan los frailes, religiosos, monjes de clausura. Sale un mes al año. Pero me impresiona la sabiduría de este hombre, Menapache. Él dice que la educación es como un aeropuerto. Los aviones chiquititos están en un hangar, están protegidos, no les pasa nada. Sí, pero no se hicieron los aviones para estar en un hangar, se quieren colocar. Con lo cual, dice Menapache, si usted, por eso los aeropuertos tienen pista. Si usted lleva a su hijo a la pista antes de tiempo, su hijo va a volar. Pero si usted le da libertad antes de tiempo, su hijo va a ser un eterno despistado, porque no sabe para dónde vuela. Si por el contrario, usted por temor a lo que haga su hijo, lo lleva muy tarde a la pista, su hijo va a despegar, pero va a ser un eterno dependiente de usted. Y agrega Menapache, ¿usted ha visto que hace el avión cuando está en plataforma y empieza a moverse, quiere empezar a poner turbinas a mayor potencia? Usted habrá visto que viene a un ruido impresionante. ¿Qué hace el personal de tierra? Se tapa los oídos. Bueno, dice Menapache, usted padre adolescente, le tengo un consejo. Cuando su hijo empieza a prender las turbinas, que tiene que empezar a moverse y a separarse, va a empezar a decir cosas horribles. ¿Y a quién? A usted que la tiene al lado. A usted. Con lo cual le doy una sugerencia, tápese los oídos. Porque si usted no lo hace, empieza la telenovela. Ay, a mí que hice tanto por mí. Ahora me viene a decir esto. Yo que dejé la vida en las noches de insomnio. Empieza la telenovela de Martínez. Ok, quedan 2 minutos de las preguntas y les tengo una muy buena noticia. Los problemas que tenemos en la educación no son tragedias. Esto lo sabíamos bien los días. La tragedia es la lucha del hombre contra su destino fatal. De tal manera que haga lo que haga el ser humano, no puede evitar la tragedia. Edipo se fuera donde se fuera, ahí no está la tragedia. Lo que vivimos en educación no es tragedia que estemos condenados a vivirlo. Por el contrario, son dramas. Es resultado de una acción errónea que siempre es posible rectificar. De tal manera que como cualquiera somos de sensatez, usted puede evitar el drama. Con lo cual, de vez en cuando, así como usted hace en el negocio y pone un cartelito cerrado por inventario, hágalo en su casa. Cerrado por inventario, a ver en qué aspectos estamos bien, en qué aspectos nos hace falta mejorar, en qué aspectos nos estamos metiendo en problemas. Y esto sobre todo, como dice Armando Fuentes Aguirre, el famoso Catón, lo decía en el periódico Reforma hace algunos años.
llegó y me dijo, soy la gota flaca. ¿Cómo? Le pregunté, ¿quién es usted? Soy la gota flaca. Seguramente usted escuchó hablar de la otra, la gota gorda. Yo soy la otra, la gota flaca. Ya comprendo, le dije. ¿Y en qué puedo servirle? Por favor, diga usted a quienes le escuchan que si no me sudan a mí, después tendrán que sudar la gota gorda. Quiero decir que los pequeños problemas, si no se responden a tiempo, se convierten en grandes problemas. Y aquí estoy sudando la gota flaca para no tener que sudar mañana la gota gorda. Como señaló hace ya mucho tiempo Simmel, uno de los padres fundadores de ciencias sociales, los valores se miden según los otros valores que han de sacrificarse para obtenerlos. Ejemplo, si para que tus hijos tengan más objetos, tú tienes muy poco tiempo de convivencia con tus hijos, a un valor 7, que tus hijos tengan más objetos, estás renunciando a un valor 10, que tus hijos convivan contigo. No veo el negocio. No veo el negocio. Estás renunciando a un valor mayor por tener un valor menor. En definitiva, que cuando hablamos de conflicto de valores se resume a eso. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles elegimos como son nuestras prioridades? Y con esto termino para abrir preguntas. Bueno, simplemente voy a poner la imagen final para ver si hay preguntas o dudas. Si usted me dice, bueno, Gerardo, ¿y cuál es todo este rollo? En que hablamos, primera parte, de algunos aportes de la doctora Montessori fundamentales, segunda parte de algunos desafíos del mundo de hoy de educación, algunos problemas, y tercera parte de algunos criterios, alternativas. ¿Cómo sintetizarías en pocas palabras el lugar de los padres o de la niña? Lo sintetizaría de dos maneras. Lo primero que necesitan los niños es tener padres físicamente presentes. No se ha inventado la paternidad virtual. Tener padres, como dice un autor, tener hijos, como dice un autor, es abrir una cuenta en el banco de muchas horas. Tu hijo no te dejaba dormir cuando era chiquito, sacabas horas de esa cuenta. Que abriste cuando decidiste tener. Tienes que llevarlo al médico, sacas horas. Tienes que hablar personalmente con él porque hay algo que no está funcionando, sacas horas. Tienes que ir a la escuela el jueves de noche a una plática, sacas horas. Por lo cual, primera condición, padres físicamente presentes. Segunda condición, esto me alcanza, emocionalmente disponibles. Porque yo puedo estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Si mi cabeza y mi corazón está lejos del lugar donde estoy, no me doy cuenta de nada de lo que está sucediendo, por más que esté presente. En cambio, cuando estoy emocionalmente disponible, estoy leyendo las señales que me están mandando mis hijos. Alguien me puede decir, ¿puedes poner un ejemplo de señal? Con mucho gusto. Tienes una hija muy simpática que apenas llega de la escuela, papá, hoy hicimos esto. Hace 15 días está en un silencio, hay una señal. Tienes hijos que se pelean, como todos los hijos del mundo, pero hace 20 días están en un nivel de violencia que subió de tono. Hay una señal. Tienes un hijo que de vez en cuando llora, pero hace 20 días está de una lágrima fácil. Hay una señal. Y a veces hay señales personales. Andas de un genio. Voy a borrar la palabra, pero no quiero borrar. Andas de un genio en la fregada. Y los demás te lo están haciendo saber. Tienen una chance. O negar, decir, no, son ustedes. O decidirte a ver qué pasa aquí. Has perdido la alegría de lo que estás haciendo. Hay una señal personal. Para eso hay que estar emocionalmente disponible. Para poder reaccionar y hacer algo bien. Entonces, en ese sentido, me parece que son los dos requisitos fundamentales. Ahí está. Para los que tienen hijos chiquitos, la primera etapa de la vida, y se fue Chicamaraza, no se ve abajo, es un psicólogo catalán del cual yo tuve esta idea. Fue Chicamaraza, dice que los primeros años de la vida, lo más importante es el yo amoroso. Saberme amado, saberme querido, no solo que mis padres me quieran y me amen, que me lo digan,
que me abracen, que me apapachen, que me digan que soy una buena noticia, que esta familia sería distinta si yo no estuviera, que creen en mí, que tienen un proyecto sobre mí, que esperan en mí. Recuerden que la autoestima es un reflejo. Bueno, no crece del niño, sino que crece por el espejo. Como los demás me sienten valioso, voy descubriendo que soy valioso. Como los demás tienen expectativas sobre mí, voy descubriendo que soy factible y tener expectativas. Luego llega un segundo momento, vamos acercando más a la adolescencia, donde ya más que el yo amoroso ahora empieza a importar el yo corporal, cómo me veo, cómo estoy para las competencias de fútbol que nosotros llamamos, qué tan guapa estoy respecto a la llamada, en fin, la parte corporal. Y con el paso del tiempo, el yo profesional. ¿Qué tanto voy a hacer con ese proyecto de vida o con esa vocación? Simplemente presento esto para tener una idea de continuidad, de hacia dónde vamos, ¿verdad? De las distintas etapas y por qué es tan importante comenzar desde yo amoroso. Que el niño se sepa amar, se sepa querido, sepa que es una muy buena noticia en su vida. Por supuesto, como dice Fossana, somos pensamiento y acción, idealismo y realidad, moral y economía, ciencia y profesión. ¿Hasta dónde llegaremos? No llegaremos nunca. Porque llegar es detenerse. Estaremos siempre en movimiento, porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos a crear e ideas a transformar en realidades. ¿Preguntas, dudas, desacuerdos? Tenemos 20 minutos, Paquito se ponga bueno. Yo sabía que ahora. Tu plática de hoy, porque nos ayudas a refrescar como esas ganas y ese deseo que siempre tienes como padre de no regarla, ¿no? De querer ir por este camino. Y cuando estás inmerso otra vez en esa idea, te vuelves a perder, porque es tantas las pistas que tienes que manejar, como tú dices, es que de repente te metes hasta por las coladeras, eso que no quieres. Entonces te agradezco mucho que nos vuelvas a aprender muchos otros focos y como el apuntalarnos esa idea de decir, pues no te conviertas en ese pescado, ¿no? O sea, aguas porque es muy fácil poderte mimetizar en esa corriente que es tan fuerte y que es tan grande y bueno, por alguna razón es como estar en esa escuela en donde estás buscando de alguna forma algo ya distinto y pues lo importante es como renovar y refrescar otra vez todas esos principios a los que me gusta mucho y estoy convencida. Entonces, agradecerte muchísimo, me encanta escucharte, no es la primera vez y gracias de verdad por compartir. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por tu comentario y me viene bien también para recordar algo. Recordar lo que decía al principio, ustedes no me crean. Y además, yo no quiero convencer a nadie de nada. No soy predicador ni voy a comisión para quienes se convencen de alguna propuesta educativa que yo tengo, ¿no es cierto? Lo único que sí me preocupa es que cada quien aclare su culpa. Eso que no se cometa autogoles. Entonces, a veces uno dice las cosas con mucha vehemencia, les pido disculpas en ese caso, pero muchas veces con el poco tiempo que se tiene, créanme sinceramente, yo no quiero convencer a nadie de nada. Lo que sí me parece importante es definir hacia dónde vamos. Eso sí. Tenía un proyecto que va para allá, camina hacia allá. Si su proyecto va para allá, no camine para este lado, que no va a llegar. Entonces, mi única preocupación es esta. Pero créanme que yo no tengo ningún interés, créanme que no tengo ningún interés en convencer a nadie de nada. Lo digo todo. Lo que sí me preocupa es cuando veo en algunas escuelas niños y niñas muy perdidos. Cuando veo niños y niñas
exponiendo en la vida, quemando etapas de tiempo, lo cual creo que le quita chiste a la vida. Le pongo un ejemplo. El año pasado, un pueblo, una escuela, lo que equivale a taller 2, las niñas de quinto y sexto de primaria no querían jugar en el recreo para no desarreglarse físicamente. Quinto y sexto de primaria. Creo que sí tengo derecho a preguntarme, ¿esto las hará más felices? ¿Hará más felices al quinto o sexto de primaria que taller 2 tengan que estar tan pendientes de la moda, de la marca, de lo que... ¿Me da la impresión de que no? Porque además a veces puede terminar mal la película. ¿Qué sucede? Ya que usted no se conviene económicamente, ¿verdad? Pero no se dejen guiar la vida por los ingresos. ¿Por qué digo esto? A veces hay chicos que llegan a sus 15, 16 años y tienen todos los satisfactores económicos que se pueden esperar en esta vida. Ropa de marca, carro, han ido a los santos de su preferencia y ya no le encuentran chiste a la vida. Parece que la vida ya no tiene suficientes efectos especiales para motivarlos. Entonces tienen que ver qué se meten en el cuerpo, y que todos saben a lo que me refiero, para encontrarle chiste a la vida. Con lo cual estamos viviendo un fenómeno nuevo. Estamos teniendo muchos jóvenes viejos. Muchos jóvenes que están en el camino de regreso, porque se hicieron adultos prematuros. Entonces, esa, créanme que no es una motivación, simplemente que cada quien aclare su jugada. Pero si tiene impresión que podemos hacer otra cosa, por último le agradezco muchísimo tu palabras. La práctica, supongo que el mayor reto es los indispensables, principales, los especialistas, es que en el mismo campo. En tu experiencia, ¿cuáles son los tendencias más retadores para el cambio de los estudios? Es decir, ¿dónde encuentras más resistencia? Buenísima pregunta. Voy a tratar de contestarte olvidando un poco mi vida, porque yo estaba a terminar en terapia de grupo. No, claro, porque uno está en el baile. O sea, cuando uno habla de esto, no tenga su cuidado. Yo creo que una de las grandes resistencias, por lo menos en lo personal, creo que una de las peores resistencias que tiene el ser humano para cambiar es la negación. O sea, es no reconocer el problema. Cuando uno no reconoce el problema y no reconoce la necesidad de cambio, entonces el problema se eterniza y se va agigantando. Un problema respecto a la economía. Dice, no, yo digo la culpa porque quiero. Me voy en promesas hace 10 años diciendo que yo tengo la culpa. Y no que tenga nada con el alcohol, no, el problema es que el alcohol hoy te está complicando en tu vida y en tu casa. Está llegando en la noche y está haciendo ciertas escenas que tu hijo no tiene por qué. Tú tienes todo el derecho a consumir alcohol, pero tu hijo tiene todo el derecho del mundo a lo que le pasa. Y cuando hay conflicto de intereses entre el derecho de un adulto y el derecho de un niño, siempre triunfa el derecho de un niño. De paréntesis, además, no es recomendable este tema del alcohol, porque decía como Oscar Wilde decía, tomo para ahogar mis penas, pero las malditas flotan. Pues uno queda gastado y con la resaca. Así que habría que, hasta por inteligencia emocional, habría que... Ese me parece que es la primera bronca. La segunda bronca para no cambiar es cuando uno no reacciona rápidamente. Y aquí, ya que aguantaron hasta la noche, me voy a permitir algo que no hago, que pone un ejemplo muy grosero. Más que grosero, es agradable, pero creo que es muy claro. Y lo cita Matthew, en su libro de autoayuda, no recuerdo cuál. Dice Matthew, ¿usted ha pasado por algún baño público de esos que huelen muy mal? A veces hay baños públicos que huelen muy bien, pero a veces hay otros que son insoportables, huelen muy mal. Usted piense que usted pasa por uno de esos baños que huelen muy bien. Usted pasa y dice, qué horrible, yo acá no entraría jamás. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Piense que usted cuando pasa por ese baño nauseabundo, usted viene con un desarreglo estomacal
si la vida no le da chance, usted tiene que entrar al baño, no le quedó de otra. Usted entra. Cuando entra, dice, yo creo que es agradable, que es horrible. Por desarreglos estomacales, agrega más que un capítulo 3, usted debió quedarse en ese baño 10 minutos. Los seres humanos, por desgracia y por suerte, como Dios gana que mira para todos lados, tenemos un mecanismo que es el mecanismo de acostumbramiento. Con lo cual, a medida que voy pasando más tiempo en el baño, cada vez voy sintiendo menos el mal olor. De tal manera que hacia los 10 minutos entra alguien y dice, qué olor horrible que hay acá. Yo le voy a preguntar, ¿olor? Lo mismo pasa a nivel personal. Cuando a nivel personal o a nivel familiar, usted se está metiendo una bronca, usted se está metiendo una bronca, yo me estoy metiendo una bronca, enseguida el mal olor nos llega. Por la intuición, por la razón, porque nos lo dicen los amigos, lo verdadero, no aquello que nos impulsan al desastre. Porque nos dice la pareja, porque vemos que el hijo de alguna manera también nos lo dijo. Ahí está. No reaccionamos. Poco a poco. Aquello va formando parte del horizonte familiar. Como aquel que se adaptaba, ¿verdad?, a las goteras y terminaba mimetizado con la situación. Y una última cuestión, por supuesto daría para más esto, pero una última cuestión es agradecer algo que llamamos la toma de conciencia. Lo que antes decíamos, que ya nos conocemos en el segundo y el tercer hervor, por los teléfonos públicos viejos de México, nos cayó el 20. Cuando caía el 20, comenzaba la comunicación. Hay momentos en la vida que después de que uno se negó, o que después uno tuvo mucha bronca, uno se dice a sí mismo dos palabras maravillosas, con signo de admiración. Ya basta. Y ese momento es absolutamente maravilloso. El ser humano no es un producto que venga con un código de barras, que diga, yo así fui, así soy y así seré. No digas eso porque es una estupidez. Si quieres decir que no quieres cambiar, es muy tu decisión. Pero no me vengas a decir, así fui, así soy, así seré, como que vienes marcado por la vida. Dice Octavio Paz, la libertad es ese instante mágico en que tienes que decidir entre dos monosílabos, sí y no. ¿Le entras o no le entras? ¿Asumes el cambio o no asumes el cambio? Creo que habría otro factor para contestar esta pregunta complicada que hiciste, pero me parece que por lo menos esos tres son vía análisis. El primero, tener cuidado con la negación del problema. Tener la humildad de aceptar el problema. Humilde viene de humus es tierra. Humilde es el que tiene los pies bien puestos en la tierra. Por eso, fíjense que Dios, bueno, a mí no me. Lo segundo que decíamos es la capacidad de reaccionar inmediatamente al problema. No dejar que el problema se adueñe del problema. Y lo tercero es esta capacidad de decirse ya basta en aquellas cosas que nos quitan felicidad a nosotros y que además estamos afectando a otras personas. Eso se me hace que es como algo muy, muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Has comentado que no eres montessoriano, ¿verdad? Y eso me va a pensar que obviamente tienes una visión más amplia en cuanto a la pedagogía. Y dado que María Montessori dio oportunidad de enriquecer su método, ¿qué cosa has visto fuera de el sistema Montessori que podría enriquecer más esta filosofía? Que sería bueno, porque definitivamente hay tendencias constructivistas muy buenas, hay otras propuestas muy interesantes que podrían enriquecer a la filosofía Montessori. Qué bueno que señala el maestro. Evidentemente, en el mundo de hoy hay muchas propuestas educativas
Creo que finalmente, cuando uno dice trabajo en educación Montessori, trabajo en educación Freinetto, trabajo en educación de Broglie, lo que uno hace también es ir incorporando las riquezas de otros. A mí me parece que toda esta corriente de Goleman y sobre todo los autores que han trabajado en inteligencia emocional, tiene muchas cosas. Que no es que sea algo nuevo, no, simplemente complementa cosas que sea la autora y que también por ahí pueden enriquecer. En el caso de México, el doctor Pablo Latapí, fallecido hace algunos años, los conceptos de él sobre lo que es calidad de la educación, me parece que tampoco está reñido con lo que se llama la reforma y puede complementar mucho. Cuando él hablaba de que calidad de la educación se refería básicamente, a ver si me acuerdo de todos, de 4 factores. Formar el carácter, formar la libertad, formar los sentimientos y formar las inteligencias. Entonces, en este sentido, Montessori había puesto la base del tema. Lo que ha hecho la investigación contemporánea es poder conocer muchas cosas que no se sabían en el tiempo de María Montessori. Tercera cuestión, a mí siempre me hubiera encantado esas cosas imposibles, ¿no? Pero un día poderle preguntar a la doctora Montessori lo siguiente: doctora, usted hace su propuesta en una sociedad donde los adultos estaban muy marginados, perdón, los niños estaban muy marginados y los adultos eran muy autoritarios. Había un exceso de autoridad familiar, sobre todo de los padres. ¿Qué adaptaciones haría hoy usted, doctora, a su propuesta? Cuando ha cambiado tanto el panorama de nuestra familia y encontramos niños y adolescentes muy fuertes y a veces adultos muy diminutos. No tengo la respuesta a eso. Me encantaría. Creo que la doctora haría algunas modificaciones, no a la sustancia, pero sí evidentemente a la calidad, porque le toca a otro mundo. No sé si me estoy explicando. Entonces creo que cuando uno dice, yo defiendo la propuesta Montessori, no es que uno se encierre acá y canto en lo que está escrito. La misma doctora lo dejó abierto. Por eso puse énfasis en esa diapositiva. Cuando ella invitaba, acá hay una base, esto hay que seguirlo. Y ahí les dejó el legado a ustedes para que sigan chambeando. Y no para que, no, como la doctora no lo dijo, esto no se puede. No, claro. Porque puede haber una ortodoxia muy preocupante también, ¿no? Entonces, no quiero avanzar más en esto porque ustedes son los especialistas, no soy el atrevido en esto, ¿no? Pero sí que parece importante tener en cuenta. Ahora, me gustaría agregar también que a mí Montessori me convenció en la práctica. Debo reconocer que a mí me llegaba, cuando yo era director de la prepa, en un colegio en Ciudad de México, el colegio tenía preescolar y primero grado primaria Montessori. Entonces, claro, me llegaban los adolescentes, yo decía, ¿qué fenómeno de dónde viene? Cuando dijeron, no, lo que pasa es que abajo es Montessori. Montessori. Había leído Montessori cuando fui maestro, pero no sabía nada más. Tuve la suerte de que ese colegio era asesorado por la señora Handel. Y entonces le daba cursos a las guías, le pedía a la señora Handel que me permitiera entrar de vez en cuando para tener una idea de qué era aquello. Felizmente la señora me dio chance y entonces ahí conviví con eso y digo, bueno, razones afectivas no me vinieron a Montessori de otro tipo. ¿Por qué digo que me convenció la práctica? Acá les doy un ejemplo. La prepa en la que yo estaba era una prepa no tradicional. Los alumnos no tenían uniforme, nos faltaban de tú a los maestros, aquellos que éramos jóvenes en aquel momento, de muy buen nivel académico. Y teníamos una compañera, una maestra de inglés que era muy tradicional, extraordinaria maestra de inglés, estaba bien, pero muy tradicional en su forma de clase. Y un día los alumnos de prepa se portan muy mal, pero mal en serio, mal en serio. Y la maestra Gaby, que se llamaba, les empezó a decir, claro, ustedes no tienen valores, no tienen virtudes. ¿Cuándo yo le hubiera contestado a mis padres como ustedes me contestan a sus padres? ¿Cuándo yo le hubiera contestado a mis maestros como ustedes me contestan a mí? Y fíjense ustedes, las chavitas con las falditas cortitas han perdido los valores, las virtudes, ya muestran todo. Y en el momento de usar los aretes, se usaban los aretes. Y ustedes con los aretes, varones con aretes, cuando se habían, y siguió. Un alumno, exalumno de Montessori que venía en esa generación, hoy extraordinario director de cine mexicano. Levanta la mano. Pero maestra Gaby, te paso una pregunta.
se va a pudrir. Si ustedes sean tan justos, si ustedes sean tan dignos, si ustedes tienen tantos valores, si ustedes sean tan buena gente, ¿por qué no dejar este mundo? Porque paso a informarte que este mundo, al borde del precipicio ecológico, no lo hicimos mi compañera de faldita y yo con la ella. Este mundo de inseguridad, de injusticia, donde los adolescentes somos mercados de grandes capitales de la droga, no lo hicimos nosotros. Estamos ayudando a ustedes. Más allá de lo tramposo que podría haber la respuesta, había algo muy lúcido que nos invitó a nosotros a repensar nuestro discurso de la práctica del poder. Entonces, esa posibilidad, esa seguridad en el exalumno Montessori para defender sus ideas de Montessori, esa fuerza que ustedes le dan a la curiosidad de comprensión. En un mundo de tanta apatía, ver chamacos que se emocionan por algo, que vienen a la escuela y que uno lo ve, que vienen contentos a la escuela, que a veces nos presentan situaciones que en otras propuestas educativas son de ciencia ficción. A veces falta una guía y los niños dicen, qué lástima, faltó esto. Les puedo asegurar que en la mayoría de escuelas de ciencia ficción me falta el maestro, qué bueno que falta el maestro. No, lo digo en serio, no es broma. Con lo cual, entonces, en ese sentido, yo creo que sí, Montessori tiene grandes valores. Por supuesto que tiene que abrir las puertas y las ventanas y no temer el encuentro, ver qué otras cosas hay para enriquecer la propuesta. Termino con algo que decía Germán Teresa. Germán decía que hay dos palabras que son primas hermanas: tradición y traición. Decía Germán que a las tradiciones hay que traicionarlas amorosamente para que sigan vivas. Y yo creo que algo de esto también era Montessori, pero eso la respetan ustedes, yo simplemente lo digo atrevido. Bueno, estimadas madres, estimados padres, me gustaría simplemente... Solo para que se vayan con una sonrisa, les cuento una caricatura que uso muchas veces para terminar las pláticas. Esto me demuestra lo viejo que estoy, porque es Mafalda. Mafalda ya aquí no la hace más, y sin embargo para mí sigue siendo un referente fundamental. Primer cuadro. Llega Mafalda a su casa, con esa vocación de mamá o maestra prematura que tiene Mafalda, ¿ya ven? Y se encuentra un ambiente horrible. Papá y mamá espalda contra espalda, con cara de enojados, y su hermanito Guille, más chico, que chilla. Mafalda pregunta, ¿qué pasa en esta casa? ¿Qué sucedió? La mamá contesta, que tu hermano es un caprichoso, que el padre es un raya. Eso pasa. Y para que quede claro, Guille chilla. En el siguiente cuadro, Mafalda, en vez de hablarle a sus papás, le habla a su hermanito y le dice, pero Guille, caramba, Guille, tiene que ser más comprensivo. A los padres se les fue el enojo para ver qué va a decir ese fenómeno de hija. En el siguiente cuadro, Mafalda se dirige a su hermanito, señala a sus papás y le dice, Guille, piensa que esta buena gente, sus padres, piensa que esta buena gente no educó nunca antes a nadie, Guille. Último cuadro. Venimos a ser sus hijitos de India, Guille. Estimada madre, estimados padres, con más cursos, con más libros, con más pláticas, efectivamente, nunca educamos antes a nadie, con lo cual se trata de hacerlo de la mejor manera que podamos. Pero eso sí, como dice una frase mexicana, que por nosotros no quede. Muchas gracias, muy amables. Quiero agradecer muchísimo a Gerardo por tener el privilegio nosotros de tenerlo aquí esta noche. Muchísimas gracias a todos. De verdad, yo creo que nos llevamos mucho en la mente y en el corazón a nuestras clases. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias.